buenas tardes, bienvenidos a la 11ª sesión del ciclo Diálogos con la Poesía Actual, que tiene hoy el gusto de tener como invitado al poeta Enrique Giordano. Enrique, muy bienvenido. Bien, gracias. Muy contento de estar aquí. Un gusto realmente tenerte acá. Enrique, voy a partir este diálogo, esta lectura tuya con una pequeña semblanza, la voy a leer y después te voy a dejar a ti la palabra. Ya, bien. Enrique Giordano, Concepción 1946, poeta, dramaturgo, actor y director de teatro. Participó activamente en la actividad teatral y cultural penquista en sus tiempos de estudiante en la Universidad de Concepción, entre 1965 y 1969. 3 de sus obras teatrales fueron representadas en este periodo: El Abedul, 435177 y La Basinica Requete Brillante. En 1969, el Teatro Independiente Caracol, hoy El Rostro, presentó su obra Juego a tres manos, bajo la dirección de Domingo Robles. Se fue en el año 1973 a Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en literatura en la Universidad de Pensilvania. Vivió 11 años en Nueva York, donde fue profesor en Barnard College y Columbia University. Allí participó intensamente en actividades teatrales y literarias. En 1981 recibe el premio al mejor actor de habla hispana por su interpretación de Don Quijote en una adaptación teatral de la obra de Cervantes. En 1985 se mudó a Ohio, donde residió hasta 2015 y ejerció allí como profesor e investigador de literatura hispanoamericana y teoría literaria en la Universidad de Cincinnati. Su libro de poemas El mapa de Ámsterdam, publicado en 1985, fue vuelto a publicar por Cuarto Propio en los años 2005 y 2016. En 2014 publicó el libro de poemas El silencio de Claudio, también en Cuarto Propio. Ha escrito 12 obras teatrales, de las cuales 5 han sido representadas en Chile y en los Estados Unidos. Una selección de ellas se publicó en Puerto Rico en el libro El último pétalo de la flor de fango y otras obras teatrales, en 1982. Ha trabajado también en cine actuando en roles protagónicos en Cocodrilo, Estados Unidos, adaptación cinematográfica del cuento homónimo de Felisberto Hernández, también en Visitas de Colombia, de Pedro Lange, y Vivir al revés en Chile, de Mauricio Álamo, a estrenarse en 2022. Entre sus libros de investigación se encuentran La teatralización de la obra dramática, de Florencio Sánchez a Roberto Al, Poética y poesía de Gonzalo Rojas, Manuel Puig, Montaje y alteridad del sujeto, con Roberto Echavarren. Ha publicado además numerosos artículos sobre literatura hispanoamericana, cine, teatro, teoría literaria, estudios de género, teoría teatral y cinematográfica. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos, y reside en Concepción, Chile. Enrique, como dije al principio, un gusto realmente tenerte esta tarde con nosotros para cerrar ya este año de Diálogos con la Poesía Actual, un invitado de lujo para nosotros, realmente un honor tenerte aquí, y te dejo a ti la palabra para que podamos comenzar quizás con una lectura, y a partir de esa lectura sostengamos después un diálogo, al que también invitamos lógicamente a los asistentes. Bien, muchas gracias, María Luisa. Bueno, sigo el formato de yo voy a leer algo y luego contesto preguntas. Y bueno, de lo que he escrito, mi favorito es el mapa de Ámsterdam, precisamente, ¿no? Esta es la versión original, ¿no? No es la de Cuarto Propio, ¿no? Esta fue la que circuló de una manera casi semi-clandestina, ¿no? En Concepción, en Santiago, ¿no? También fuera del país. Y, y bueno, fue bastante significativo para mí y creo que fue un trabajo importante. Pienso que yo un comienzo yo no estaba consciente realmente de la proyección que esto podía tener. Eh, Voy a leer la primera parte del mapa de Ámsterdam, que en un comienzo era un poema independiente, ¿no? Y se publicó en Estados Unidos, acá no. Y luego lo fui desarrollando hasta convertirlo en libro, ¿no? Las cosas que yo escribo pocos poemas realmente independientes, ¿no? Por lo general están todos dentro del contexto del libro. Y bien, lo voy a leer directamente y
después contesto las preguntas que me puedan hacer, ¿no? El pincel, Miguel, la pieza húmeda, tu madre que espía por las puertas entreabiertas, la calle, los niños desnudos, tus pinceles, tus monólogos en el único parque de la ciudad, entre tanta humedad, tantos cigarrillos a medio fumar, tantas tazas de café inconclusas, los cines, las películas de la semana, tus discos de Brubeck llenos de polvo y los surcos gastados de tanta insistencia, tus pinceles, Hiroshima Mon Amour, tu pieza húmeda, la lenta trizadura que cae desde el techo, los niños desnudos que tiemblan de humedad, el mapa de Ámsterdam. El mundo de tu oscura madre nos mira de reojo, nuestro mundo de tabaco y café negro y cigarrillos gitán, y dijo que se tocan hasta el último aliento de nuestros pulmones. Tu cuerpo desnudo, tus ojos perdidos entre las nubes de tabaco, ese afiche de Hiroshima Mon Amour, tu mano que resbala sobre la superficie de mi piel. Tu madre saca cuentas, nos mira de reojo, entre latas de conserva y quintales de harina, caramelos de fantasía, nos mira de reojo y saca cuentas. Y nosotros nos hundimos por sexta, octava, 30ª vez entre los pliegues de tus sábanas. Entre tus sábanas, Miguel, entre sudor y vaselina, entre ventanas sucias y calles húmedas y discos de Brubeck y niños desnudos, Miguel. Tu madre nos llama, ya se enfría la sopa del crepúsculo, el pan se añeja, se nos añeja en el mantel olvidado. Los párpados de tu madre agonizan bajo la ampolleta que cuelga del techo. La sopa se enfría, la sopa se enfriaba y no la veías a propósito, no la veías porque nada podía invadir nuestro mundo de Brubeck, cigarrillos gitán, Cortázar, tazas vacías que ruedan por el piso húmedo sobre una alfombra que ya perdió el color. Hiroshima, mi amor, y me mira sin sonreír. La pupila de tus ojos atraviesan mis labios sin sonreír para clavarse en la pared de enfrente. El mapa de Ámsterdam, el mapa de Ámsterdam. Tu pincel cargado de mundos decía, de sueños inconclusos insistías, tus pinceles que se sucedían incesantes. Cada pincel es la evidencia de un fracaso, volvías a decir. Y me dejaba llorando porque las gaviotas se quedaban sin alas. Mónica Vitti se quedaba sin un ojo. Los cuadros se quedaron sin el olor de los pinos, de esos pinos, Miguel. O el poeta se quedaba sin ver la constelación del cazador. Pincelada tras pincelada, así íbamos, por tu cuarto húmedo, entre sudor y vaselina, por esa trizadura que caía desde el techo, entre sudor y tabaco y cigarrillo chital, y Brubeck y Cortázar y Piazzolla, y el mapa de Ámsterdam. El mapa de Ámsterdam. Te quedabas mirándolo, absorto, antes de hacernos el amor. Yo en el fondo, y nunca te lo dije, odiaba de veras ese mapa, y lo hubiera hecho pedazos si hubiera... Y yo te miraba de reojo, mientras te perdías en la primera circunvalación de su último canal. Te perdías, Miguel. Te hundías en ese mapa de Ámsterdam que compraste frente a la plaza. Te perdías, y ni siquiera mi mano que resbalaba sobre tu pelo y la superficie de tu piel, ni mi boca que jugueteaba con tus mejillas y tu garganta y tu pecho lograban traerte de vuelta. Los silencios de Pinter, la agonía incesante de Violeta Parra, la clase de Gonzalo Rojas, la pantalla, esas pantallas que se iluminaban inagotables de mundos, tus borracheras metafísicas en el castillo, tus discos de Brubeck, los mariscos del amanecer, el abrazo ebrio junto a la estación de ferrocarriles. ¿Y de qué otra forma íbamos a vivir, Miguel? Y ahora, en este palacio redundante de mediocridades, viendo pasar el último tranvía de Filadelfia, ¿cuántas veces tuve envidia de la trizadura inevitable de tu cuarto? Nostalgia de tus pinceles, de tus mundos inconclusos, de esa pantalla que solo nosotros conocemos, de esos amaneceres que solo nosotros conocemos, de toda la luz del alba en la avenida Diagonal, de esos corazones de pino que nunca pintaste. Nostalgia de tu mapa de Ámsterdam,
que ya empezaba a ponerse amarillo, gris, de ese mapa con todos sus circunloquios y su redundancia, en los que hallaba no sé qué magia, qué palpitaciones, qué nostalgia eterna. Yo estuve en Ámsterdam, Miguel, y en una de sus reversiones vi pasar la barca de la muerte, lenta, inevitable, la de siempre. En tu cama había que apretarse mucho porque hacía frío y estaba húmedo, y uno tiritaba hasta que el pecho encontraba el pecho y las manos resbalaban por las profundidades de nuestra piel. Y mi aliento a mar encontraba tu aliento a mar, a tabaco trasnochado, a gaviotas, a vino blanco, al intermitente ruido de las olas, Miguel. Tu cabeza junto a la mía, el mapa de Ámsterdam, Hiroshima, mi amor, la guitarra desgarrada de domingo, la clase de latín a la que nunca fuimos, las gaviotas de Antonioni sobre esas vacas a las que nunca subimos, las pantallas, las películas de la semana, la cerveza amarga de las noches del Nuria, el abrazo disimulado entre el frío de la plaza, las miradas acechantes de los domingos por la tarde, el polvo que corre por toda la calle Aníbal Pinto. Tu madre me mira de frente, buscando una respuesta. ¿Qué fue de tanto amor, de tantas promesas en una puerta oscura, de tantos amaneceres en la diagonal, de tantas palpitaciones del corazón, de tanto dolor de madre, de tantos pliegues del útero, de tantos pechos que caen derrotados en su vientre, tanta rodilla que va al piso de barro, al cemento de una calle anónima, a un grito que nadie escucha, de tanto amor que nunca se dijo, de tanto Brubeck que asola Cortázar, ceniceros agobiados, tazas vacías, sábanas húmedas, trizaduras que reviesan hasta el piso húmedo, de tanta respiración que se muere sola en una cama olvidada. Los ojos de tu madre vuelven a caer sobre su libreta de cuentos. Ya nadie compra caramelos de fantasía. Ojos, ojos que nunca vieron el mapa de Ámsterdam. Ojos que mueren junto a una ampolleta rodeada de mosca. Ojos que nunca vieron irse a la gaviota de Antonioni. Tu madre mira de reojo la puerta cerrada de tu pieza húmeda, mientras tú naufragas en todos los canales de Ámsterdam, mientras ese amor que nadie comprende navega perdido por los canales de Ámsterdam. Un rostro que se quedó en el barco de una ventana holandesa, los puentes que se suceden para siempre, esos tranvías que se llevan las últimas contracciones del dolor. Han pasado 13 años, Miguel, 13. Esa trizadura cae lenta desde el techo hasta perderse tras los pliegues de tu cama revuelta. La ventana sucia de miradas que se perdieron detrás de la lluvia y esa calle húmeda. ¿Entre qué circunvalación de tus canales, Miguel? Se pasaron 13 años y como que nadie se dio cuenta. ¿Y qué? Ahí está el mapa testigo constante y fiel de nuestras incesantes, inevitables explosiones de mirada, de saliva, y manos, y labios, y piel, y espermatozoides abandonados en el vacío. En un rincón de tu almacén sacas cuenta. Entre latas de conserva y quintales de harina y sopas en polvo, sacas cuentas y me miras de reojo. Vuelve sobre tus cuentas. Ese amor que nunca muere se los va poniendo amarillo. Y esta mirada de reojo se va fundiendo con otras miradas. ¿Qué fue de tanto dolor de amante, de tanto dolor de amigo, de tantas palpitaciones del corazón? Vuelve sobre tus cuentas y tu mirada se pierde entre tanto lápiz y papel arrugado. Ya no alcanza para un pincel. Miro tu mapa de Ámsterdam por última vez, esa trizadura triunfante que nunca entendimos, y te miro para siempre. Me gustó, ¿sabes? Ahora que lo leo de nuevo. Bueno, am, cuando empecé este libro yo no sabía, el poema no sabía que estaba escribiendo un poema, ¿no? Yo escribía fundamentalmente teatro. Y ahí muchos han dicho que el poema es teatralizable, de hecho se hizo una comedia musical, en fin, y se trató de hacer teatro, ¿no? Nunca resultó, pero en fin. Y se ve muy cinematográfico, en realidad que era una integración de muchos discursos literarios y artísticos, ¿no? Con muchísima intertextualidad, como pueden ver, ¿no?
Pero yo escribía poemas, pero no los mostraba porque me daba vergüenza. Las obras de teatro sí, ¿no? Pero la poesía por algún motivo le tenía como temor. Y en realidad las cosas que escribí, la última vez que las vi no estaban del todo mal, pero eran demasiado adolescentes. No, no son cosas que yo leería o publicaría en este momento, ¿no? Pero sí que me interesaban. Y aquí surgió de la manera como tenía que surgir, o sea, surgió honestamente, sinceramente, ¿no? Así, ¿no? Así. ¿No? Y después yo encontré que podía ser considerado como poesía narrativa, en cierto modo, ¿no? Y lo leí, ¿no? Muchas en talleres, lo leí a mi hermano, amigos, ¿no? Y todo el mundo me dijeron que era perfectamente un poema, ¿no? Con todos los otros elementos dramáticos, cinematográficos que pueda tener, ¿no? La influencia también del jazz, ¿no? Está, ¿no? Dije en una sesión anterior que em, yo la escribí precisamente escuchando jazz, ¿no? Y siguiendo la dinámica del jazz, ¿no? No soy un especialista en música, ¿no? Mi acercamiento es intuitivo, ¿no? Pero estaba siempre presente y eso se nota, ¿no? También está presente la película Hiroshima Mon Amour de Marguerite Duras y Hélène Resnais, ¿no? Ah, pero ese tono reiterativo, repetitivo, evocativo, ¿no? Todo eso estaba en mi mente al escribirlo, ¿no? No lo hice conscientemente, ¿no? Pero surgió de manera espontánea, ¿no? Y luego entonces, ya que estaba en Estados Unidos, porque lo escribí allá, ¿no? Está escrito desde la nostalgia, ¿no? Desde allá, am, dije, bueno, también puedo ver, ya que es la realidad propia vista desde afuera, ¿no? Tratando de evocarla, de volverla a sentir, de volverla a expresar, ¿por qué no también seguir profundizando en la situación en el exilio, ¿no? Acá, ¿no? Como extranjero? Y así fue surgiendo la segunda parte, que es diferente a la primera, ¿no? Ah, es, no tiene esa continuidad que tiene la primera, ¿no? A propósito, está entrecortada, ¿no? Y de allí, bueno, pueden surgir algunos poemas diversos, ¿no? Me pasa también que cuando me piden que lea parte del mapa de Ámsterdam, tengo miedo porque hay partes que si no se leen en el contexto del libro pueden resultar cursis, ¿no? Pero también, ¿no? Porque también hay influencia del melodrama. En Nueva York todos los chilenos seguíamos fervientemente la madrastra, ¿no? Yo la cito también en el libro, ¿no? Tenía un significado especial para nosotros, ¿no? Eh, y bueno, ahí surgió la segunda parte, ¿no? La fui leyendo poco a poco a medida que la iba escribiendo. Y bueno, finalmente la terminé. Llegó un punto que dije, aquí se tiene que terminar, ¿no? Y el ritmo, por supuesto, es diferente, es entrecortado, es más angustioso, ¿no? En fin, es un cambio drástico, ¿no? Am, Luego pensé, dije, bueno, es muy fuerte el cambio de la primer poema que les acabo de leer con la segunda parte. Entonces dije, tengo que poner algo entre medio y se me ocurrió poner un poema que hasta el día de hoy no estoy seguro si fue una buena idea, ¿no? Pero el entremapa, ¿no? Es el mapa, el entremapa y el contramapa, que es la segunda parte. Y ahí puse un poema que escribí con mucho dolor y con mucha rabia ante una relación amorosa que no me resultó. ¿No? Entonces está escrito con ese tono y de ahí que ese poema es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Am, Ah, y bueno, y así surgió el libro y luego yo no sabía yo pensaba que aquí en Chile ni siquiera se leía eso, ¿no? Pero después me di cuenta que en el ambiente universitario, los poetas de Concepción y en algunos sectores de Santiago sí se leían y gustaba mucho, ¿no? Eso me he ido enterando eh, últimamente, ¿no? Ah, El segundo libro que escribí, El silencio de Claudio, es bastante diferente, ¿no? No podía ser igual. Después de escribir el mapa de Ámsterdam, encontré que me estaba repitiendo, ¿no? Entonces escribí muchas cosas que luego las boté porque eran, eh, eran reiteraciones, repeticiones, ¿no? No, no me gustó eso, ¿no?
y encontré que no valía la pena, ¿no? Me salieron unos cuantos mapas, algunos bastante malos, ¿no? Entonces eso ya no leo ni lo conservo en realidad, ¿no? Am, y luego viene, bueno, la crónica de un sueño, ¿no? Mm. Ahora, María Sí, Luisa, tú me hiciste un comentario, me hiciste un comentario, la, la última vez que hablamos, ¿no? Sobre el mapa de Ámsterdam, que, em, que se considera como un poema o como un libro de poemas homosexual, ¿no? Lo cual es explícito en el poema, ¿no? Desde el punto de vista tuyo que era más que eso, ¿no? Eso estábamos de acuerdo, ¿no? Estábamos de acuerdo, ¿no? Eh, em, por supuesto que para mí la homosexualidad siempre ha sido importante, ¿no? Siempre he tenido una actitud bastante combativa, agresiva. Últimamente ya no tanto, ¿no? Me estoy un poco distanciando de eso, ¿no? Pero en una época donde, donde hablar siquiera del tema era tabú, ¿no? En el ambiente como Concepción, que siempre ha sido una ciudad muy conservadora en ese tipo de cosas, ¿no? Y uno podía ir a la cárcel por el simple hecho de ser homosexual en esa época, ¿no? O sea, era una vida terrible, ¿no? Y la impotencia de poder expresar, ¿no? Si yo escribía un poema de amor, tenía que hacer un poema de amor, no diría yo homosexual, pero desde la sensibilidad homosexual, desde mi experiencia misma, ¿no? Escribí una obra de teatro, ¿no? El juego a tres manos, hablamos también de eso, ¿no? Que en ese sentido es bastante fuerte, fue un escándalo mayúsculo cuando se presentó en Chile, ¿no? Ah, y te quería hacer una observación justamente a partir de eso, si es que te puedo interrumpir un segundo. sí, dime, siempre. Bueno, es que lo habíamos conversado, lo hemos conversado varias veces. Para mí, escuchar en tu voz realmente el mapa de Ámsterdam es un lujo por lo que la obra significa y también por la memoria mía, por lo que la obra significa para mí. Yo creo que fue el primer poema de amor que leí, que escuché primero y que leí en la vida con real interés. Seguramente había leído muchas cosas antes, pero ninguno que me haya marcado, siendo muy, muy, muy niña esto, y a través lo escuché primero en una grabación, en un cassette, en esa época eran cassette, en tu voz Gracias. justamente, que era la mejor manera de acercarse al poema. Y siempre he pensado, bueno, en las múltiples lecturas que se pueden hacer del poema y todos los significados que tiene, muchísimo, pero fundamentalmente para mí, yo creo que hay dos grandes poemas en Chile, para mí, esto claramente no estoy instalando un ranking, pero yo creo que lo que hace Anguita en Venus en el Pudridero y lo que haces tú en el mapa de Ámsterdam. Y me interesa justamente los dos como lírica erótica, queda lo mismo si es homoerótica o no. En ese sentido, yo digo que es algo secundario. Para mí son poemas de amor, que es lírica homoerótica en tu caso. Muy de acuerdo con lo que dice Javier Velo en la reedición que se hace del mapa, cuando se reedita, y que dice, bueno, es lírica homoerótica, pero no desde la posición militante, que Ah, me sí, parece a mí que siempre esa posición militante rebaja un poco el texto, esa militancia que puede ser, como decías tú, sí. muy atendible en determinados contextos, pero que a esta altura ya leyendo el libro con la perspectiva de los años, del tiempo, tiene otro sentido mucho mayor que el ser solamente un texto de homoerótico y con una postura militante, ¿no es cierto? Pero además el retrato que hace de Concepción de una época para Concepción, eso lo instala Concepción, tú junto con otros poetas también de la generación del 80, que comparten afinidades, pero yo creo que en tu caso muy, 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 muy propia también. Afinidades, digo, por ejemplo, la intertextualidad, ciertos códigos a una cultura que es muy diversa, desde la alta cultura hasta también una cultura de masas, por ejemplo, lo que tú señalabas, el epígrafe que tiene de la teleserie muy, muy famosa en su momento, La Madrastra, con un pedacito ahí del final, ¿no es cierto? Pero además, mira, primera vez que yo leía algo de César Vallejo, lo leí en tu libro como epígrafe, el precioso Ah, sí. epígrafe, esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir corazón.
que me parecía todo, el poema homoerótico tuyo, los epígrafes, dialogando con ellos, me parecía y me sigue pareciendo de lo mejor que se ha escrito en Chile y de lo que yo he leído en literatura universal. Para mí es un tremendo poema de amor, realmente, además, como te decía, me emociona mucho escucharlo en tu voz y tiene para Chile, creo yo, una significación enorme que tiene el valor también de no ser tan masivo, no se ha vuelto tan masivo y creo que habla muy bien del poema, pero es muy conocido y es un referente obligado para quienes saben realmente de poesía y de la gran poesía chilena, está tu texto. Eh, ¿Cómo ves, para partir una conversación antes de referirme a otros momentos, cómo te ves tú en relación a una tradición chilena? En qué posición te ubicas? ¿Te sientes parte de una generación? ¿Te sientes cercano a la generación del 80 o te sientes un poquitito deslindado? Bueno, el hecho de haber escrito desde afuera también Sí, genera sí, un sí. cambio. Para mí es muy difícil ubicarme, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y además que la vida que he llevado, ¿no? Em, es diferente, ¿no? Em, o sea, siento muchos puntos en común, ¿no? Con algunos poetas, con escritores, ¿no? Pero no sabría realmente qué decir. Me han hecho esa pregunta, ¿no? Y es que yo no sé dónde ubicarme, que en realidad eh, me veo como un sujeto híbrido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que bueno, y que el- los, la gente que vive en el exterior entiende también eso, ¿no? Es decir, que uno sigue viviendo siempre en Chile, ¿no? Uno nunca sale de Chile, ¿no? Aunque lo haga físicamente, ¿no? Física parcialmente, uno nunca sale, ¿no? Eh, y especialmente si es de Concepción, existía la maldición de que Concepción siempre atrae, ¿no? Gente que se va termina volviendo, ¿no? No siempre es el caso, pero es muy común, ¿no? El, Edward Hagen, que era muy importante para nosotros, ¿no? Siempre decía eso, ¿no? Él decía que él también viajó por el mundo, vivió en Santiago, pero volvió a Concepción, ¿no? Protestaba contra Concepción todo el tiempo porque él era de Concepción, ¿no? Él, o sea, no podía ser de otro lugar. Él era realmente penquista, ¿no? Por más que despotricaba, ¿no? Pero él decía, ¿no? Que el compañero, sus amigos se reían, diciendo, cuando la última persona se fuera de Concepción, él estaría despidiéndola en el andén del tren, de la estación de trenes, ¿no? Am, y siempre me acuerdo de eso, ¿no? Estuve en Santiago al volverme a Estados Unidos, no me gustó, no era el mismo Santiago y nunca me sentí, ¿no? Toda mi vida nunca me he sentido, o sea, no, siempre me he sentido como extranjero, ¿no? En todas partes, ¿no? Y, y ya estaba cansado, extranjero o foráneo, no de allí, ¿no? Y Santiago, bueno, siempre me gustó mucho Santiago y viajaba mucho todo lo que podía y viví un año antes de irme a Estados Unidos, pero era otra época, ¿no? Ahora no me gustó la ciudad, ¿no? No me sentí nada de bien y volví a Concepción contra todo lo negativo que podamos decir. Me siento en mi lugar, me siento tranquilo, ¿no? Aunque claro, por supuesto que después de haber vivido 40, casi 45 años en el extranjero, ¿no? De todas maneras estoy desfasado en muchas cosas, me ha costado entrar, ¿no? Todavía me siento de alguna manera extranjero dentro de Concepción, pero esta sensación de estar en mi casa, ¿no? Con todos los problemas que haya, ¿no? Pero estar en mi casa, ¿no? Me Ah, recordaba lo que tú dices, como los versos de Enrique Lin, nunca salí del horroroso Chile. me Claro, acordaba de eso, sí. sí, es Y, inevitable recordarlo. sí, entonces, el, ah, pero siempre desde que yo empecé a escribir, ¿no? Escribía algo que era bien difícil de poder ubicar. En teatro, por ejemplo, ¿no? Escribí un teatro que no se escribía en ese momento, ¿no? Era el realismo socialista, ¿no? Del TUC, ¿no? O eran los dramas, o era el teatro popular, ¿no? Era el teatro político, ¿no? Y claro, yo tenía mi posición política de izquierda, por supuesto, ¿no? Pero es que nunca me sentí capacitado de escribir algo
partidista, ¿no? Algo, ¿cómo la palabra que dijiste? Militante. Claro, ¿no? Es decir, hasta el día de hoy no tengo militancia tampoco, pero es que no la puedo tener y no la puedo expresar de esa manera. De allí que este libro, como por ejemplo el Silencio de Claudio, que es el otro, ¿no? El último que publiqué, hay un contenido político allí, pero está visto desde la perspectiva del, del sufrimiento del ser humano, ¿no? Me han dicho que es una perspectiva intimista, ¿no? Me interesa ver la gente común, no los héroes, no las figuras políticas, no las figuras históricas, sino que la persona común, ¿no? Eh, ¿no? Esa experiencia. Entonces, el libro, ¿no? En una segunda o tercera lectura, se advierte que en realidad, ¿no? Está presente desde un comienzo, ¿no? El hecho también de que el personaje que está encerrado en un espejo, ¿no? Está como enterrado vivo, ¿no? Puede ver las cosas, pero no puede participar, ¿no? Comprende la realidad, ve cosas, ¿no? Pero en un espejo, ¿no? Entonces, y bueno, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Pero es eso, ¿no? Me interesa como en el mapa de Ámsterdam, al escribirlo, ¿no? Así me salió, ¿no? Eh, eh, política, digamos, desde el punto de vista de la homosexualidad, por supuesto que era muy militante, ¿no? Eh, lo hacía fuerte en Concepción, ¿no? Pero lo que yo quería al escribir ese libro, ¿no? Era poder captar la realidad chilena y del exilio, ¿no? Pero desde un punto de vista intimista, ¿no? Todos los chilenos que yo conocí en Estados Unidos, todos estaban criticando que el golpe, de cosas directas, militantes, ¿no? Llamados a la lucha y todo eso, ¿no? Entonces, yo siempre estaba como un poquito desubicado, ¿no? También, ¿no? ¿No? Y realmente se agradece en términos líricos tanto ese alejamiento de una Sí, posición que el retrato de Concepción, yo me atrevo a señalar, a decir que no hay ningún poema que lo haya captado mejor y más ya, íntimamente a Concepción. Los amaneceres de Concepción en la diagonal, que dices tú, toda una época además representada con algo que es fundamental en Concepción, o sea, en su vida en Concepción, la calle Aníbal Pinto, solamente sí, alguien que ha vivido y ha sufrido Concepción puede, creo yo, no está, no es que los demás queden excluidos de una lectura emotiva, pero quienes padecemos Concepción lo sufrimos y lo gozamos también por momentos, podemos realmente apresar esa sensación, pero no es algo propio de nosotros. Yo te quería hacer una pregunta también muy precisa. ¿Tú habías pensado en algún momento en otro título para el mapa de Ámsterdam o siempre fue el mapa de Ámsterdam? siempre fue el mapa de Amsterdam, aun cuando en un comienzo, ya te voy a decir de dónde surgió. En un comienzo iba a ser el mapa de París, pero que en realidad me impide un amigo que tenía un mapa de París y por supuesto que en ese momento no había televisión, no teníamos pantalla, pero tenía grabaciones de música francesa, en fin, y soñaba con irse a Francia, nunca se fue. Era un mapa de París lo que tenía, ¿no? Pero bueno, eso por supuesto, pensé en eso, ¿no? Siempre, ¿no? El hecho que cómo vivíamos nosotros de mapas, ¿no? Estando encerrados en Concepción, todos del mundo de afuera, ¿no? Y por supuesto París era como una cosa mágica, ¿no? Era un espacio mágico, que por supuesto no existe, ¿no? Yo pude ir a París, ¿no? Y sí que me gustó, ¿no? Me di cuenta que efectivamente existía la Torre Eiffel, existía Montparnasse, existía todo eso que no eran invenciones de los libros, ¿no? Fue una experiencia bonita y lo gocé mucho la primera vez, pero siempre lo sentí como un mundo, ¿no? Que ya se había ido, ¿no?
lo que yo, lo que sentíamos de París, no era lo que yo estaba viendo. Y la segunda y la tercera vez que fui ya no me gustó, ya es una ciudad grande, no existe, ¿no? Todos esos mundos maravillosos que nosotros no nos imaginábamos en el extranjero, sobre todo en Europa, no existen, ¿no? Son elaboraciones, ¿no? Y nosotros creíamos en ellas, ¿no? Y ahí, bueno, como muchas otras cosas también, ¿no? Muchos personajes históricos muy importantes, pero que en la realidad, eh, cuando evocamos una imagen que no, realmente no existe, ¿no? Sobre todo con la experiencia de poder conocer a algunas figuras importantes, ¿no? De la cultura chilena y latinoamericana, ¿no? También, al conocerlos personalmente, ¿no? Eh, no, eh, no tiene nada que ver con la imagen que nosotros proyectamos, ¿no? Que no es que sea una mentira, ¿no? Es otra forma de expresarse, ¿no? También, ¿no? Eso en el libro muy bello, porque justamente está la oposición entre un mundo muy privado, muy íntimo, muy claustrofóbico también, de mucho encierro, Sí, muy opresivo, como es Concepción en la realidad a veces, o siempre, y como aparece por momentos también en tu libro, y esa otra realidad que se sueña, se imagina en circunvalaciones de un mapa, un río que lo claro, atraviesa, y algo tan exótico para el Concepción de, bueno, el libro se publica el 85, pero es lógicamente anterior, para el Concepción de esos años, de los 80, Ámsterdam es la luna, o sea, es claro. el exotismo de los exotismos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo había pensado en el mapa de París, pero lo deseché rápidamente porque, bueno, por lo que te digo, y porque además el mapa de Hambre se presta mucho más a su estructura por los canales, ¿no? Una ciudad muy especial, única en ese sentido, ¿no? Y me venía como estructura muy bien para el poema, ¿no? Para el poema, ¿no? Además la palabra Ámsterdam tiene también, no sé, ¿no? Tiene una resonancia muy especial para mí, ¿no? Ujú. Enrique, Ah, y te eso. Ahora te decía que volviendo a los temas de la militancia, claro, lo que yo quería no era publicar un manifiesto homosexual de ninguna manera, ¿no? Y nunca lo he hecho, se lo puedo hacer, pero no en la literatura, ¿no? No en mi poesía. Y en este caso, lo que sucede es que justamente en el exilio, ¿no? Yo recordaba la ciudad de Concepción, todo lo que significaba. Empecé a valorar ciertas cosas que antes no valoraba, empecé a comprender cosas y a ver cosas que antes no veía, ¿no? Y hay un sentimiento, hay un algo especial que no podía yo explicar, que es muy de Concepción, ¿no? Yo decía antes una ciudad sin identidad, no, si tiene una identidad fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? Sobre todo para los que hemos sido siempre de aquí, ¿no? Una personalidad fuerte, ¿no? Ah, es toda una experiencia. Entonces yo quería expresar todo eso, porque naturalmente que lo quería expresar, ya que era poesía desde mi punto de vista, ¿no? Y mi experiencia, todo yo lo veía como un sujeto homosexual, experimenta todo aquello. Por eso, eh, mm, es esa experiencia lo que yo quería comunicar. Y por supuesto, ¿no? El amor entre estos personajes, ¿no? Am, bueno, yo logré lo que quería, ¿no? En el sentido de que no fuera exclusivamente homosexual, sino que cualquiera pudiera identificarse por eso, ¿no? Porque en el fondo no hay diferencia, mayormente en un amor, ya sea de tipo heterosexual o como sea, ¿no? No, el sentimiento siempre es el mismo, ¿no? Entonces, de allí que logré lo que quería, era, por supuesto, que poder expresar toda la sensibilidad homosexual, ¿no? Pero, mm, eh, pero al mismo tiempo poder captar la realidad desde ese punto, ¿no? Y, y eso, y aún en la parte, cuando no sucede en Concepción, sino que en Filadelfia y Nueva York, en el mundo del exilio, am, de todas maneras está presente allí. Yo no me había dado cuenta, pero casi todas las referencias que yo hago, ¿no? Aparte de, por supuesto, Hiroshima mi amor, casi todas son poetas o músicos chilenos, ¿no? Todo, ¿no?
y directamente en la calle. Para mí el polvo de la que yo vivía en la calle Aníbal, y entonces me acuerdo del viento y el polvo, ¿no? Lo veía desde la ventana, en la calle, ¿no? Todo eso como de muy concepción. Y es muy difícil poder expresar Tranquilo, eso, la gente no te lo entiende, ¿no? Entonces, y bueno, los mariscos del amanecer, el abrazo ebrio, en fin. sí, ah, el, eh, 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 a entonces, hurtadillas, claro, para mí, por supuesto que es un libro que, por un lado, es música, pero al mismo tiempo mucho más que eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hubo casos que cuando yo lo leí, un comentario de gente que lo leyó en alguna revista donde apareció la primera parte, o casos que no se dieron cuenta que era una relación homosexual, ¿no? El, Yo también considero que no es secundario, porque yo entiendo el interés de esa claro, sensibilidad también de traspasarla al poema, o sea, no lo estoy negando, pero para mí es una experiencia amorosa universal y claro. desde ese lugar Y- habla, habla a lectores de diferentes posiciones lectoras respecto del y texto. Te, el, te- perdón. no, Sí, te preguntaba por lo del título, porque bueno, hay un título tuyo que se va a relacionar con la otra pregunta, te hago dos en una. Hay un título tuyo que tú después no conservaste, pero que es un título que realmente es magnífico, que se puede hacer en Concepción un sábado por la tarde con lluvia, y que después, también, claro, claro, sí, esa obra nunca se representó, ¿no? Se la presenté a los grupos de teatro, pero no encontraron que era buena, todo lo demás, pero de algún motivo por poco tiempo también, ¿no? No el, logró entrar y el, el iba a título, publicar por la editorial universitaria, y se iba a publicar y iba a salir justo eh, por 2 de septiembre de 1973. Entonces, por supuesto que el libro desapareció, ¿no? Y yo no sé si existirá siquiera una copia de la editorial universitaria, no creo, ¿no? Sí, fue un destino triste el de ese texto. ¿Qué se puede hacer un Concepción un sábado por la tarde y con lluvia? Está más o menos dentro de la misma onda, ¿no? También, y está la, también, sí, la sola pregunta ya da el clima absoluto del claro, texto y del Concepción que conozco y que tú conoces también. Realmente el título ya es una maravilla. Enrique, te iba a hacer una pregunta, pero la voy a dejar para un ratito más porque Edson te quiere hacer una. ya, Enrique, muchas sí, gracias por la lectura de la primera parte del mapa de Ámsterdam. Yo quiero referirme al, también relacionado con el título, ¿no? El mapa de Ámsterdam. ujú, Y lo que tú nos indicas respecto de esta escritura en el exilio y esta conjura, ¿cierto? O evocación del territorio que no está, ujú, Chile, no, Concepción, ¿ya? Desde esa perspectiva, la crítica ha señalado con mucha razón, ¿no? Eh, los diálogos intertextuales que forman parte de el mapa de Ámsterdam con eh, la música, con otros textos literarios, como decía María Luisa también, ¿cierto? Con ujú, una telenovela, ¿no? ujú, Etcétera. Vamos a continuar con eso, ¿no? Eh, pero a mí me parece que en el mapa de Ámsterdam hay algo que tiene que ver con la dimensión espacial, ¿ya? Con el ah, territorio, para decirlo en esos sí, términos, sí, ¿no? Y que cuando uno te escucha la lectura del poema y los comentarios que haces respecto del poema, va viendo cómo el libro va creciendo, ¿cierto? La primera parte que tú dices más ordenada, ¿cierto? Después se va desestructurando como una ciudad que crece, como una ciudad que va creciendo, ¿m? Como un territorio que con sus conexiones, desconexiones, ujú, líneas horizontales, verticales, etcétera, va configurando un territorio, ¿ya? Un territorio donde eh, me parece que hay una relación muy interesante entre deseo, cuerpo,
pero marcado por esa trizadura, ¿no? Que tiene múltiples posibilidades de sentido. Es decir, hay una dimensión en tu poesía configuradora de un territorio, y donde el cuerpo ya también se convierte en cuerpo-territorio cargado de afectos que surgen, ¿cierto?, sobre la base de la evocación, pero que van a tener vida propia acá. Movimientos, metamorfosis, desplazamientos que son también propios, ¿ya? Yo creo que esa zona es, dentro de las múltiples cosas que uno pobremente puede decir de este libro fundamental, es relevante. La dimensión, la configuración de una escritura que se ocupa de cartografiar, de construir un territorio cargado, pleno de afectos, como decíamos, ¿no? Que nos siguen seduciendo, nos siguen convocando en estos años diferentes, pero al mismo tiempo parecidos a los ya vividos, ¿cierto? Por ti, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que el diálogo entre teatro y poesía que tú instalas es profundamente significativo para que se produzca esta poesía que, repito, me parece a mí es una cartografía y que deberíamos, nosotros quienes nos ocupamos de la crítica literaria y de leer poesía, darle o prestarle un poco más de atención a esa característica de tu escritura. Solo eso, y mi agradecimiento y mi afecto, Enrique. Ya, gracias, sí. Efectivamente también eso es lo que yo siento en el libro, que el libro crea su propio espacio al mismo tiempo, ¿no? Y a través de la palabra se va construyendo, ¿no? Y claro, son palabras poéticas que evocan mucho, ¿no? Es muy evocativo, sobre todo la primera parte, ¿no? El mapa de Amsterdam, el título también es interesante, aquello del espacio, ¿no? Porque, bueno, es el espacio propio donde uno ya no está, que se evoca, ¿no? Y luego está el espacio del extranjero, donde uno va abriendo su propio espacio en un mundo extraño, ¿no? También, ¿no? El- y esto se ata a la pregunta que me hizo María Luisa también. am, ¿Dónde me surgió, ¿no? Yo sabía que tenía que hacer un mapa, ¿no? Yo tengo fascinaciones por los mapas, y yo me conozco los mapas de casi todas las ciudades del mundo, ¿no? Era uno de mis hobbies, ¿no? Am, y como uno, a partir de esos mapas, ¿no? De esas líneas, uno va construyendo una propia realidad, una propia ciudad, ¿no? Yo voy viendo un mapa de una ciudad que no conozco, entonces inmediatamente, ¿no? Voy configurando, ¿no? Algo, ¿no? Que no tengo cómo escribirlo, cómo expresarlo, ¿no? En cierto modo es casi como un hobby mío, pero tengo esa obsesión, ¿no? Por lo espacial, ¿no? Y el cuerpo, por supuesto, ¿no? Pero el mapa de Ámsterdam me surgió pensando en un profesor de francés que yo tuve en el liceo, ¿no? Ya se jubiló y se murió hace mucho tiempo, que se llamaba Carlos Camino, ¿no? Y le decían Monsieur Camino o Monsieur Chemin, qué sé yo, que era muy simpático, era un viejito adorable, ¿no? Todos los estudiantes lo querían. Y él, como era profesor de francés, ¿no? Hablaba mucho de París y se lo conocía, pero perfectamente, ¿no? Ciertas esquinas, ciertos lugares, y no eran descripciones, sino que lo sentían, ¿no? Uno veía y daban ganas de estar ahí, ¿no? Y le daba rabia por estar en Concepción en vez de eso, ¿no? Pero, y bueno, era impresionante cómo sabía tanto de la ciudad de París, cómo que la conocía a fondo, ¿no? Y la pasión que tenía por eso, ¿no? Luego descubrimos que él nunca había estado en París, ¿no? Todo es a través de lo que leyó, de lo que vio, de las películas, de la música, ¿no? Y claro, eh, se dedicaba, tenía obsesión por aquello, ¿no? Entonces, eso me resultó muy sugestivo, en el sentido de cómo vivimos de mapas, lo que decían, extranjeros de otros lugares, ¿no? De otros lugares, ¿no?
que en realidad no existen, tal cual nosotros lo imaginamos. Pero ahí también construimos nuestro espacio. O sea, cuando vemos estas películas francesas como Hiroshima Mon Amour, cuando escuchamos a Dave Brubeck en música de jazz, cuando leemos, Cortázar me fascina, Rayuela, por eso, ¿no? Todos estos autores, vamos creando nuestra propia realidad, ¿no? O sea, en ese pequeño cuarto que yo tenía con este amigo, ¿no? Y donde él hablaba de París y le obsesionaba Europa en general, pero sobre todo París, ¿no? Sin nunca haber estado allí y sin ninguna posibilidad de estar allí, y hasta donde yo sé, nunca pudo ir, ¿no? Entonces, pero en ese pequeño espacio, en ese cuarto mínimo, ¿no? Mínimo, ¿no? Una grabadora vieja donde por lo menos podíamos escuchar música, ¿no? Podíamos leer también y ver reproducciones de cuadros. Ese es un espacio para mí, ¿no? Y lo echo mucho de menos, ¿no? Haber estado allí como que no tenía tanta gracia, ¿no? Era más bonito como no lo imaginábamos, ¿no? En realidad vivíamos de acuerdo a esas realidades, ¿no? A las que no teníamos acceso directo, que eran diferentes, pero que de alguna manera nosotros nos apropiábamos de todas esas realidades, ¿no? Y la hacíamos nuestra y creábamos una tercera realidad, ¿no? Un tercer espacio, ¿no? Y eso para mí era el ambiente artístico en Concepción, ¿no? También, ¿no? Incluso cuando, bueno, en Concepción, no sé si se hizo Brecht en dos oportunidades, pero incluso cuando se hablaba de Brecht, ¿no? También estábamos hablando de un actor, perdón, de un autor alemán, ¿no? Por supuesto con una actitud de izquierda, con un teatro político, didáctico, ¿no? De hacer tomar conciencia el autor, con elementos de distanciamiento también, ¿no? Todos esos elementos venían también de Europa, también era una forma de vivir esa realidad, ¿no? Que, y esa realidad que se ve a través de ese teatro político desde Europa, ¿no? No corresponde perfectamente a la realidad chilena, la realidad nuestra, ¿no? Es tratar de aplicarlo tal cual, ¿no? Eh, yo sabía que de alguna forma u otra no iba a funcionar, iba a haber un choque, ¿no? En que esa realidad no iba a funcionar, ¿no? Pero este profesor de francés, ¿no? Los estudiantes que tenían más dinero, por supuesto, que nosotros, ¿no? Juntaron, hicieron una vaca, como se decía en ese momento, juntaron dinero y le compraron un pasaje para ir a Francia, ¿no? Y él fue, ¿no? En su último año, ¿no? Fueron 2 semanas nada más, ¿no? Él fue, volvió, y no volvió a hablar nunca más de París. Agradecía todo lo que decía, que agradecía este gesto de sus estudiantes, de haberle hecho posible este viaje que él de ninguna manera hubiera podido hacer, y que eso para él fue lo significativo, ¿no? Pero Ya estás no diciendo tanto algo, París. algo fundamental, Enrique, también, que es, bueno, el lugar común, muy remanido, ¿no es cierto? La idea muy remanida de que la literatura permite traspasar ciertos lindes, te amplía la Claro, visión del mundo y todo eso que sabemos. Pero realmente, además, ¿qué sentido cobra acá un poema que está ambientado como poema narrativo en Concepción, en la provincia, en años tremendamente complejos, muy censuradores, sí, y la posibilidad de soñar con otra vida, con un ideal, algo que a mí me gusta muchísimo de la literatura, que es ese carácter utópico que tiene, la imaginación utópica que despliega, y donde uno sueña con un ideal que lamentablemente siempre va a seguir siendo un ideal. La realidad no se ajusta al ideal, la realidad va a ser más pobre que lo que uno soñó siempre, que es la tragedia de la vida. Pero mientras uno tenga el deseo de la otra cosa, ahí uno está vivo. Mira, pensaba en términos políticos, incluso la injerencia que tiene eso de una escritura en un contexto militar, de una dictadura militar en años tan oscuros, esa posibilidad también, que bueno, yo creo que la generación del 80 en Chile es fundamental, o sea, en años tan opresivos, bueno, hay muchísimos, Thomas Harris, Miquea, Cosiña, muchos sí, otros están y muchos más, Egor Mardones en Concepción, que están escribiendo sobre un espacio y un tiempo tremendamente opresivo, pero al mismo tiempo que están, por la misma opresión que ejerce,
es tan fructífero en términos poéticos. O sea, Sí, parece que muchísimo más por momentos que época o determinados momentos más abiertos, más claros. Ahora que el mundo, bueno, ahora en pandemia no tanto, ahora de nuevo volvimos a una cerrazón de otra naturaleza, pero en momentos muy oscuros parece que surge con mayor fuerza todavía el deseo de belleza y el deseo de soñar con otras realidades posibles. Yo te quería preguntar por algo que está también muy presente. Bueno, tú señalas la relación directa en la escritura misma del mapa de Ámsterdam, pero en tu obra en general, más allá del mapa, la relación con el teatro. Tú eres un hombre de teatro, tú has trabajado en teatro, has actuado en cine también, no solamente en teatro, sino que también en cine, tienes esa experiencia. Y tus poemas, que son muy narrativos, pero también son muy dramáticos, en el sí, sentido teatral del término y también en el sentido de la intensidad de lo dramático. Tienen claros momentos de un drama, con un clímax y después un cierre. ¿Cuál es tu cercanía? ¿Cómo llegas al teatro? ¿Y cómo ves esa conexión en tu obra entre teatro y lírica? Porque tú nombras ahí, por ejemplo, el texto de Marguerite Duras en Hiroshima, ah, Mon Amour. Claro, sí. bueno, es lírico, absolutamente. Siempre te pido que va a tomar agua, ¿no? Porque se me secó la Claro, boca. sí, claro. Am, Mira, el teatro siempre fue mi pasión, ¿no? Y alguien que ha hecho teatro me lo va a entender perfectamente bien, ¿no? Am, yo veo un escenario, ¿no? Tengo la necesidad ya, eh, incluso física, de estar allí, ¿no? De pasar a esa segunda realidad, ¿no? Que no tiene por qué ser una realidad fantástica, diversa, no, puede ser también un texto mimético, ¿no? De imitar la realidad, ¿no? Como lo que fuera, ¿no? Pero me fascinaba, ¿no? Me fascinaba el cine también, pero que en esa época no había ninguna posibilidad para un penquista, ¿no? Hacer cine, ¿no? A menos que se fuera, ¿no? Bueno, a Santiago tampoco, ¿no? Aunque ahora ya ha cambiado mucho, ¿no? La situación, ¿no? Pero, o sea, simplemente no la consideraba, ¿no? Yo actuaba en películas imaginarias, filmaba, o sea, me imaginaba ciertas películas, todo aquello, ¿no? Pero en todo caso, la pasión por el teatro, es tremenda y es hasta el día, bueno, hasta el día de hoy ya estoy un poco cansado, ¿no? Ya estoy en otra etapa, ¿no? Yo veo el teatro como algo lejano, ¿no? Pero todo yo lo sentía teatralmente, ¿no? Pero eso era lo que yo pensaba, ¿no? Pero después me he dado cuenta de que yo en teatro tenía problemas, ¿no? Que muchas cosas que yo quería escribir o quería escribir, no eran realizables, ¿no? En esa época, ¿no? Es porque en el fondo yo quería llegar a otra realidad más allá que esa segunda realidad, ¿no? Sí, ir más a fondo del escenario, ¿no? No tanto sacar el escenario, romper la cuarta pared y acercarse al público, ¿no? Eso me interesaba, pero más bien me interesaba llegar a otra realidad, ¿no? Algo que sugiriera otra cosa, ¿no? Y eso que se sugería era esencialmente poético, ¿no? Y por eso que hubo obras que era casi imposible de representar, como Juguemos un extraño juego, por ejemplo, ¿no? Am, bueno, hoy día se podría hacer, pero no creo que esa obra el día de hoy puede interesar mucho a la gente de teatro, ¿no? Pero era por eso, ¿no? Muchos me lo dijeron, ¿no? Hay allí, siempre hay algo poético, ya que trasciende lo teatral, algo poético que no se, eso es lo que me decían en esa época, no se puede realizar en el teatro. Una cosa es el teatro, otra es la poesía, ¿no? No puedes hacer poesía en el escenario, en el teatro. Eso me lo dijeron casi todos, ¿no? Esa es lo que es como se pensaba en el teatro. Yo hasta cierto punto lo creía, pero lo seguía haciendo de todas maneras, ¿no? Em, em, Hubo una obra de, de una escritora muy joven que me tocó leer en un concurso que se hizo, sobre obras de teatro, ¿no? Concepciones de textos, ¿no? Y bueno, había unos textos muy buenos, por supuesto, otros no, pero hubo uno en especial que me llamó la atención, ¿no?
donde nada ocurría en el escenario, sino que todo se sugería, y al sugerirlo quedaba abierto y se iba hacia algo que no se podía expresar en la superficie del escenario. En primer plano no se podía expresar. Y tenía una dimensión que es muy raro, pero ella, bueno, se fue de Concepción, ¿no? No he sabido, se ha seguido escribiendo, ¿no? Pero se hizo una lectura dramatizada, pero obviamente los actores no entendieron eso, ¿no? Entonces perdió dimensión, ¿no? Aparte que un actor estaba bastante mal y se veía que no entendía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero en fin, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque todos me decían que había algo que no se podía solucionar teatralmente, que eso se podía ver de alguna forma u otra en todas mis obras. Por eso escribí Juego a tres manos también, y lo hice más simple, pero aún así había siempre un desencanto, ¿no? Ante el hecho teatral, porque no estaba ese otro aspecto, ¿no? Y de ahí que me interesó muchísimo el teatro de Pinter, por ejemplo, ¿no? En realidad todo el teatro de vanguardia, Beckett y todo aquello. Me interesó muchísimo Pinter y otros autores, ¿no? Am, y ahora veo que estaban equivocados, o sería la época también, ¿no? En ese momento no se daba lo que se da hoy en día, que es como una interacción y una integración de las diversas tendencias artísticas, ¿no? La poesía con el teatro, con la música, con el ballet también, ¿no? Domingo Roble intentaba hacer algo de ballet dentro de lo que se pudiera, pero inmediatamente lo criticaban que no, eso no es teatro, ¿no? Incluso, bueno, en el mundo académico, ¿no? Que yo entré a Estados Unidos a sacar un doctorado y luego seguí enseñando en la universidad, ¿no? En esa época me criticaron mucho que yo escribiera algo sobre Federico García Lorca, siendo que mi especialidad era latinoamericana, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y existía mucho el profesor que se especializa en un autor, ¿no? Como ven ustedes que hay algunos todavía, ¿no?, que se especializan exclusivamente en Borges y nada más, ¿no? Jaime Larraqui, por ejemplo, que ya, bueno, está pasado, ¿no? Pero también era eso, tú eras Borges, 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 y una variante de vez en cuando, ¿no? Pero no se concebía, ¿no? Entonces buscar a alguien especialista, ¿no? Y como yo también quería hacer teatro, narrativa, poesía, ¿no? Y además hacer teatro, ¿no? En teatro, ¿no? No solamente verlo el texto, discutirlo en la clase, ¿no? Todo aquello, participaba en actividades teatrales, en fin, y muchas otras también. Entonces ya para muchos yo no era un especialista serio, ¿no? El especialista serio es el hombre que se sienta, ¿no? Perdón, el hombre o la mujer, ¿no? En esa época se, pensaba, se decía el hombre, ¿no? Era alguien que se sentaba, ¿no?, en la biblioteca a investigar sobre un autor, qué sé yo, leer artículos, presentar artículos, leer ponencias, dar conferencias, ¿no?, sobre un autor específicamente, ¿no? O por lo menos dentro de una línea que en este caso sería, en mi caso sería la literatura hispanoamericana, ¿no? Ah, Así era esa época, ¿no? Era esa época, ¿no? Yo creo que nací en épocas equivocadas, ¿no? Yo me hubiera sentido mucho mejor hoy en día, ¿no? Porque todo eso sí que se puede hacer, ¿no? E introducir elementos también cinematográficos dentro de una expresión teatral, elementos de pintura, de todo aquello perfectamente, ¿no?, se hace, ¿no? No solamente se puede hacer, sino que se hace, ¿no? O sea, ahí me da un poco de envidia, ¿no? Decía, pero bueno, esa fue la época que me tocó vivir y así escribí, ¿no? No, pero Um, además fuiste muy innovador en eso, muy sí, precursor, claro, porque sí. también trabajaste en adaptaciones. Me acuerdo que había un grupo musical chileno, Vientos del Sur, que adaptó musicalmente el mapa de Ámsterdam. O sea, siempre Sí, trabajaste tú con otras disciplinas, nunca claro. estuviste anquilosado en No, una sola, en una línea, o en un autor después en la academia, porque también es otro aspecto de tu quehacer, el académico. Yo siempre privilegio el artístico acá, porque claro. estoy hablando, en este caso, un poeta que además es académico, que es una línea muy interesante también en ti. No la estoy desmereciendo, pero No. en esta ocasión es tu acercamiento a la literatura como creador. Enrique, ¿será posible pedirte que leas algo
de lo que tú quieras, del silencio de Claudio. Ah, sí, el silencio, ya, sí, sí. El silencio de Claudio, ahí, de diversas disciplinas artísticas, ¿no? Porque, bueno, es ¿no? Pero bueno, es escritura, ¿no? En el fondo hay más ¿Mm? hay una imagen detrás de la escritura misma, ¿no? Había más de eso, pero la editorial me dijeron que era muy difícil lograrlo y en fin lo tuve que simplificar, ¿no? Entonces, que es simplemente música, ¿no? Perdón, de texto escrito, ¿no? Y luego elementos visuales, ¿no? También, ¿no? Si puedes Entonces, subirlo un poquitito, puedes subir el libro un poquito más. Ahí sí. ahí ya. En la fotografía, no intento ilustrar el texto, ¿no? No intento ilustrar el poema o la narración, ¿no? ¿No? Sino que siempre tiene que haber un diálogo entre lo gráfico, ¿no? Entre la fotografía o la fotografía trabajada, ¿no? Por mí. Intento que esté integrado, ¿no? Que tenga una relación, ¿no? Con lo que está sucediendo, con lo que en el texto, ¿no? Sí. Ah, porque claro, y claro, no pude ponerle música, ¿no? Pero por ejemplo esto, la madre tiene obsesión por el espejo, ¿no? Ella sospecha que su hijo está encerrado en el espejo, ¿no? Es que cuando sus miradas se encuentren, las pupilas se encuentren entre ella y él, ¿no? Entonces el espejo se va a romper, ¿no? Y ahí Sube un podrán poquito el- unirse. Pero lo que sucede es que la casa es allanada por los militares, ¿no? sí. Eso, no digo que es el golpe de Estado y la dictadura, no menciona ni siquiera a Pinochet, ¿no? Pero quiero Mm, que quede claro que eso es, mm, bueno, destruyen, ¿no? De mm. ahí la imagen. Yo quería que ese fuera la portada, ¿no? Pero la colección tenía ya un formato hecho. Disparan al espejo, ¿no? El espejo se rompe, ¿no? Pero entonces ahí significó la separación para siempre, ¿no? Ahí se rompe toda comunicación posible, ¿no? De hecho, que una frase que se repite, nos pudimos haber querido tanto, ¿no? Eh, y bueno, eh, está dividido entre eh, en la introducción, que es la madre buscando entre los espejos, el espejo roto, los vidrios, ¿no? Buscando en alguna parte algo, ¿no? Donde esté su hijo, donde le dé una pista para poder encontrarlo, cosas que no logra, ¿no? Y ahí ya se va deteriorando mentalmente, ¿no? Um, Voy a leer el comienzo, no de introducción, sino más bien cuando él se encerrado en un espejo, ¿no? Él mismo saltó al espejo, pero una vez que entró en el espejo, ya no pudo salir más de ahí. Bueno, la intelectualidad con Lewis Carroll ahí es obvia también, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? También con Bergman, mucho, ¿no? Voy a leer, ¿no? Lo que se puede leer. Sí. Cuando volví a abrir los ojos comprendí que nunca podría volver a cerrarlos y que mi vida sería una eterna vigilia en la que nadie vendría a acompañarme. Como el enterrado vivo, solo yo, y digo, solo yo, sabré la inmensidad de mi infortunio. Encerrado en este miserable espejo, condenado a verlo todo, todo, y lo peor, a no olvidar. Solo yo sé lo que nadie sospecha. Los espejos miran, lo observan todo y se acaban plasmando en una retina incesante. Maldito Claudio, has cometido el crimen perfecto. O lo cometí yo, o fue un suicidio. No solo las miradas, los gestos,
También las voces, los pensamientos quedan grabados en las grietas invisibles del espejo, lo que nunca se dijo, los amores inconfesables, las venganzas más infames, las mentiras más asesinas, las frustraciones que siguen la sombra de cada ser vivo hasta más allá de su muerte. Veo cosas que nadie ve y lo peor, Dios mío, es que no puedo olvidarte, no puedo olvidar nada. Más acá del espejo vive, revive, muere y se reengendra todo lo que fue, lo que es, lo que será o lo que, pero como sea. Es un caleidoscopio en incesante actividad, mi universo infatigable. No me canso de explorar galerías ni inagotables direcciones. Todo depende de los reflejos, de los ángulos precisos de las miradas. A veces el sol y las galerías se multiplican al infinito en incesantes mutaciones. Creo que ya no me asusta perderme. Siempre habrá un reflejo que me traiga de vuelta a mi rincón favorito, helechos y plantas de todos los colores, vertientes y cataratas que cambian constantemente de dirección. Mi rincón no es nunca el mismo, cambia según cada paso de la luz del día. Toman un giro violento cada vez que alguien nos mira. Miradas sucias producen páramos contaminados de flores muertas, inundaciones de agua inmunda. Miradas angustiosas producen a veces cataratas de sangre, oscuridades llenas de promesas sin cumplir, habitadas de lamentos, pero ya nadie mira este espejo. Solo mi madre, con cierta frecuencia. Y los laberintos de las vertientes se llenan de aguas tristes, de suspiros olvidados en algún rincón del pasado. Hay los días nublados y a veces me pierdo entre los reflejos. Nunca me ha gustado la penumbra. Amenaza con tormentas de polvo exasperado, con ausencias que se lamentan. La verdad, mi universo es muy sensible. Me atormentan los ruidos de la calle y también el crujir de esta casa negada de 50 años de sufrimiento. El espejo configura ángulos al infinito, anuncia otros espejos. Lo que no cabe en la infatigable faena de mis pupilas, ya lo puedo imaginar. Me resulta predecible. Será siempre la misma repetición. Escalones que llevan al agotamiento de cada día, al retorno inevitable hacia el calor de las sábanas húmedas, poder olvidar por un instante. Lo veo todo, no veo nada, o veo muy poco. Total, ¿a quién le importa? Nací en una época de grandes objetivos, seductoras utopías, bálsamos de esperanza. Eso me interesaba leer. Bueno, hay montones de cosas que me interesa leer, pero los podría tener hasta mañana, aquí pegado a la computadora. Enrique, bueno, son el mapa de Ámsterdam y el silencio de Claudio son bien diferentes. Sí. Uno es propiamente lírico, el otro sin perder el lirismo, claramente, pero no sabría decir si tampoco es más narrativo. Claramente hay una historia, además hay una historia que se cuenta, pero también es mucho más fantástico, creo yo. Yo me acuerdo hace ya varios años, tiene bueno, sin ser realista, claramente el mapa de Ámsterdam, porque no lo podríamos catalogar de un poema realista, pero se afinca más en la realidad. El silencio de Claudio tiene ese otro elemento fantástico. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando lo leí y estuvimos juntos en una presentación, también veía yo sé que es un gusto tuyo muy grande, el de Cortázar, veía ciertos elementos también del axolotl en el silencio de Claudio, del axolotl. Hay un ritornelo en el poema ese, sálvame, sálvame, sálvame. Exacto, sí. Y Claro, acá se repite, sí. se repite. La influencia de Cortázar y la literatura fantástica. En el segundo, el silencio de Claudio es mucho más claro, ¿no? Y yo estudié mucho también sobre lo fantástico, todas las teorías que hay, ¿no? Y bueno, para sintetizar, ¿no? Lo que me llama la atención es que yo no podría escribir realismo mágico, ¿no? Porque el realismo mágico es hacer presente lo irreal en una imagen concreta, ¿no? Como qué sé yo, con las mariposas amarillas, por ejemplo, ¿no? O como los personajes religiosos, bíblicos o de la tradición, cómo se le aparecen a los personajes, ¿no? Entonces, cuando se presenta lo mágico, no hay duda, ¿no?
por parte del lector, y el narrador aparenta no tener duda, ¿no? Pero sí, lo deja en una ironía, ¿no? Muy sutil, como en el caso de García Márquez, ¿no? Pero en todo caso, lo irreal se hace presente, de una manera concreta, corporal, ¿no? Corporal. En cambio, lo fantástico, no. Lo irreal se sugiere, queda entrevisto, ¿no? Nunca queda claro, ¿no? De ahí que se habla de la duda, ¿no? De todo ¿no? De lo fantástico, pero más que una duda, es como hay una teórica, es que en este momento se me olvida el nombre, ¿no? Sabes que ya a los 75 años ya mi memoria no funciona bien, que no es muy conocida, pero tenía un libro excelente sobre lo fantástico, y ella hablaba de eh, lo paratáctico, ¿no? Lo paratáctico, en el sentido de que no está presente, pero se hace sentir en la presencia, ¿no? En el momento que se hace presente, ya se rompe lo fantástico, ¿no? Y viene como una imposición, ¿no? De lo irreal, ¿no? Pero tiene que hacerse sentir su presencia, ¿no? Causar ya temor o extrañeza, en fin, pero siempre queda, ¿no? A ese nivel paratáctico, ¿no? Lo que no está, eso quiere decir que esta escritora, que, que, en la escritura hipotáctica, ¿no? En la escritura hipotáctica, todo tiene una secuencia lineal, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no? Ahora, la escritura paratáctica ya no sucede lo lineal, pero se deja sospechar, se deja suponer, ¿no? No está presente, está a otro nivel, ¿no? A otro nivel. Em, ah, Y de ahí, como por ejemplo, proceso, el hombre más hermoso del mundo, ¿no? El más hermoso del mundo, ¿no? Claro, ¿no? Se hace presente, ¿no? Solamente en la escritura, ¿no? Pues piensa bien, ¿quién se atrevería a ser el hombre más hermoso del mundo? Bueno, el abogado más hermoso del mundo, ¿no? ¿Quién se atrevería a serlo, no? ¿Quién puede hacer ese abogado? Porque en el texto sí se aparece, ¿no? Se hace presente, ¿no? Todos lo ven, lo admiran, etcétera, ¿no? ¿Quién puede hacer eso, no? Un actor, por muy hermoso que sea, ¿no? No va a poder lograr lo que logra el realismo mágico. Todo esto se logra en la escritura, ¿no? Lo mismo, yo vi un señor muy viejo con unas alas enormes, ¿no? En la película, ¿no? Que era un fracaso total, ¿no? Claro, por supuesto que terrible. aparece el, eh, el, eh, eh, el, eh, el hombre ángel que le sale en la sala, por supuesto. Bueno, da la impresión de que era una fiesta de disfraces o algo así, ¿no? Claro, Pobre, ¿no? Siempre, por ahí que García Márquez yo considero que simplemente no funciona en cine, ¿no? Porque al hacerlo presente, ¿no? Se empobrece totalmente, ¿no? Solamente puede tener presencia en la escritura, es un hecho escritural, ¿no? Entonces, sí. yo no podría hacer eso, ¿no? No podría hacer eso, ¿no? No, Pero y sí, sabes tú que en general pasa con la literatura, cuando se lleva al cine, tú, sí, lo que la imaginación ha desplegado, lo que la imaginación construye, los claro, espacios, los personajes, ciertos olores, todo, te lo fijan y te lo matan muchas veces, en la mayoría de claro. los casos, con un actor que para ti no correspondía tampoco al papel, por ejemplo, También, claro. y te queda ahí Sí. fijado para siempre en ese personaje. Te quería hacer una pregunta, pero para darle también la posibilidad a Pamela Valdés, te quiero hacer una que te la escribió Edson, si me ayudas a... Sí, por supuesto. Susana Pamela Valdés escribe: muchas gracias por esta bella instancia de escuchar tan hermosos escritos del poeta Giordano. Me gustaron muchísimo sus alusiones a experiencias de nuestra ciudad, dibujando de cierta forma una imagen, una pintura del Concepción de antaño. Felicitaciones para los organizadores de estos encuentros poéticos y al invitado por deleitarnos con sus palabras. Enrique. Muchas gracias. Sí. Eso de... Enrique, y Sí. te aprovecho también a propósito del silencio de Claudio,
decir algo, porque yo te decía, bueno, veía diferencias con el mapa y en el proceso también de escritura del Silencio de Claudio, al ser un texto, bueno, la experiencia amorosa en el mapa es muy, estamos hablando solamente hoy día de poesía, entonces estamos dejando las obras sí, teatrales, que tienes tantas, claro, pero las obras dramáticas, pero en el mapa, bueno, la experiencia es muy, muy intensa, muy dramática y muy, muy devastadora también, porque son experiencias de desengaño, de cierre, de quiebre, de fines. Pero sí, acá es mucho más opresivo todavía y es más claustrofóbico el Silencio de Claudio, a sí, pesar de que, bueno, también alude a un contexto, como señalaste tú mismo, ¿no es cierto?, muy opresivo de la realidad chilena, de la historia chilena, pero además de eso, la atmósfera está muy cargada de esta relación entre la madre, el hijo, el espejo, también, las mujeres encerradas, son como por momentos asfixiantes también, es muy sí, opresivo hasta físicamente en la lectura. Y me imagino que tiene que haber afectado también ese proceso de escritura tu, sí, tu vida, o sea, tienen que haber sido de alguna forma, creo yo, el mapa era más karmático y catártico, una sí, experiencia que se repite, porque además el personaje del mapa a veces se parece el nombre, Miguel, Michael, pero son sí, diferentes, pero es como karmas que reaparecen, pero al mismo tiempo poder hacer catarsis también, pero acá es mucho más oscuro el asunto, es más opresivo todavía. sí, ¿Cómo te afectó ese proceso de escritura claro. en el Silencio de Claudio? Eh, el encierro, bueno, el mismo hecho de estar encerrado en un espejo, ¿no? Ya eso indica un encierro, ¿no? Una impotencia de actuar en la realidad, ¿no? De cosas que pudieron haber sucedido, nunca sucedieron. De allí también de que como epígrafe, al comienzo del libro tengo un texto de Edgar Allan Poe, ¿no? que tiene que ver con el enterrado vivo, ¿no? Dice, ser enterrado vivo es sin ningún género de duda el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? No, no solamente sobre el hecho de estar enterrado vivo, ¿no? Sino también cuáles son los límites de la vida y la muerte, ¿no? Eso expresado, por supuesto, fue en su época, en su contexto, ¿no? Pero, ¿cuál es el límite entre una historia y otra, ¿no? Porque se sugieren en el libro, se sugieren muchas historias que a veces son, que se complementan, que se contradicen, ¿no? ¿no? La idea partió de, yo no sabía cómo iba a hacer esto, pero leyendo a Pirandello respecto a los 6 personajes en busca de autores, hay un pequeño ensayo, ¿no? Donde dice, menciona el hecho de que por qué siempre tenemos que someternos a una sola elección, por qué tenemos que escoger una cosa, ¿no? ¿Por qué no escogerlas todas? ¿No? Y eso me dio la idea. Entonces, ¿por qué contar una historia? ¿Por qué no contar todas? ¿No? Ninguna de las cuales puede haber sucedido o no haber sucedido de esa forma, ¿no? Eh, y ahí bueno, en mi vida las decisiones que yo tomé, bueno, yo soy finalmente la decisión que tomé, pero también soy las decisiones que no tomé, ¿no? No haberme ido a Estados Unidos pudo haber sido la otra posibilidad, ¿no? Y así muchas otras, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué no realizarlas todas, ¿no? En el texto sí puedo, ¿no? Entonces, ah, las historias, ¿no? Nunca se cierran, ¿no? Siempre de alguna forma u otra se sugiere, ¿no? Una continuidad posible con otras, ¿no? Luego se contradicen, ¿no? O sea, a veces me he criticado que cuando quieren trazar la línea narrativa, ¿no? Ver exactamente quién era quién, qué pasó. Y me te explico, bueno, que ese es un camino equivocado, ¿no? Porque no, justamente lo que no quiere el texto es cerrarse, ¿no? Cerrarse en una historia, ¿no? Todo pudo haber sucedido de otra manera, ¿no? También, ¿no? Entonces, ¿por qué someterse solamente a una decisión? Eso me dejó obsesionado, ¿no? Y,
Y hay Y- preciosos intentos también en literatura. Bueno, tú sabes bien esta idea, ¿no es cierto?, de que una misma historia puede ser contada de diversas maneras, de También, diversos claro, focos. también. Bueno, el mismo caso de El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Darrell. Pero lo que haces tú, más bien, creo yo, tiene relación con algo que Paul Auster hace en una de sus últimas novelas, una novela mamotrética, un mamotreto, que escribe 4-3-2-1, que no es lo mismo que hace Lawrence Darrell en el Cuarteto de Alejandría, sino que cuenta 4 versiones distintas de una misma historia, pero no a partir de diferentes focos, como haría, por ejemplo, Ah, Sándor Márai o el ya, mismo Lawrence Darrell, sino que acá es una misma historia vivida de 4 maneras diferentes, que es un poco lo que tú sí, pretendes, todos los destinos posibles que confluyan, pero él lo hace en narrativa, entonces son prácticamente 4 novelas en una. Lo que tú haces es imbricar las voces y las historias claro. y todo en Sugerir, continuo. claro, y sugerir otras también, ¿no? Ir otras, claro. También. Eh, de ahí creo que la vida de uno no considero que no se limita a lo que uno hizo, a lo que uno realmente fue, ¿no? Sino también todo aquello que uno quiso ser pero no pudo, o simplemente no fue, y no fue por una serie de circunstancias, ¿no? Eh, de ello mis sueños los incluyo también en la vida, ¿no? Al escribir sobre ello siempre voy a hacer hincapié en que un sueño es irrealizable, ¿no? También, ¿no? Ujú. En fin, ¿no? Me costó muchísimo escribir ese texto, ¿no? Yo después me enfermé, eh, y traté de, no sé, a través de todas estas diversas posibles historias, ¿no? Porque no siempre son historias, a veces se sugieren por, por fotografías, por gráficos, eh, en fin, no es solamente un juego, ¿no? Sino que de esa manera yo quiero penetrar en todas las épocas que parte de la dictadura, del toque toque, perdón, mi cabeza de viejo, del golpe de Estado, eh, en adelante, ¿no? Hasta el momento en que lo escribí, ¿no? De una manera, poder tratar todo ese periodo, no de una manera ideológica, ¿no? No de una manera intelectual, no desde afuera, ¿no? Sino que a partir de estas experiencias, estas posibles experiencias de cada personaje, ¿no? Mm. Ah, de ahí que, claro, una línea que vaya por dentro, ¿no? De toda esta historia, ¿no? Una versión íntima, lo que nunca se cuenta, ¿no? Mm. Mm. Ah, Cada vez que yo leo sobre algún personaje histórico, de algún revolucionario, de algún héroe, en fin, inmediatamente pienso en, no quiero usar el pueblo porque el pueblo tiene otra connotación, ¿no? Pero la gente que vivió en esa misma época y pasó por esa misma realidad, ¿no? Siempre queda como excluida, ¿no? Se parte siempre del punto de vista del héroe, ¿no? De este personaje, de sus logros, todo aquello, ¿no? Pero todo queda afuera, ¿no? Lo mismo yo de niño a veces me preguntaba a mis padres, ¿no? Nunca me pudieron eh, entender que en tal película, por ejemplo, el héroe, ¿no? Bueno, en una película norteamericana, ¿no? Existía la palabra el jovencito y la niña, ¿no? Siempre tenía que haber un jovencito y una niña en la película. El jovencito, que yo, por defender a la niña, ¿no? Las peleas, batallas, ¿no? De todo tipo, ¿no? En el cual mueren miles de personas, ¿no? Para que finalmente ellos se puedan encontrar y ser felices y todo el mundo salía contento del teatro. Yo le digo, y toda la gente que se murió mientras tanto, esa gente no importa. De ahí que eso era una obsesión, no me permitía gozar de la película de ese modo, ¿no? Eres un Y claro, espectador muy ético. sí, sí. Entonces, am, siempre me ha interesado también los personajes que están fuera del sistema, ¿no? Los personajes realmente, em, ¿cómo se llama? Por eso, ¿cómo se llama? Por eso que ya no podría hacer clases. Pero, el,
Ay, bueno, el personaje que está afuera, ¿no? Está El afuera, transgresor, el outsider, el marginal. claro, Mm, sí, el marginal, ¿no? Marginal. Todo el sentido de la palabra marginal, ¿no? Ujú. sí. En fin. eh, Enrique, ya. Enrique, y te gustaría leernos para ir cerrando el poema que tú elijas o el fragmento que tú elijas? A ver, sí, ¿cuál del silencio de Claudio? Del que tú No, más prefieras, si después. quieres del mapa o del silencio, o de lo que tú quieras. Ya. Ajá. Ay, perdona. No, busca, no te preocupes. Sí, porque nosotros también, yo soy conversadora, pero ya también te tenemos hace bastante rato para no agotarte. Mira, ya, esto y sí, es largo, como que no lo voy a leer completo, pero perdona, me pega. Ah, no, se termina aquí, ya. Esto, claro, no es poesía propiamente tal, ¿no? Pero tampoco es narrativa, ¿no? Entonces siempre está híbrido, ¿no? O entre medio, ¿no? Claudio entreabre los visillos y mira cautelosamente hacia el parque de eucaliptos. Ese es el recuerdo también, porque la idea es que miras al Parque Ecuador, ¿no? Pero Parque Ecuador suena, no suena bonito, ¿no? Entonces puse los eucaliptos y yo juraba que había eucaliptos en el Parque Ecuador, ¿no? Y los echaba de menos, el olor, todo aquello, ¿no? Y bueno, cuando volví, uno de los primeros viajes no, primero, uno de los tantos viajes a Concepción, me fui al Parque Ecuador y no había ningún eucalipto, ¿no? Pero yo nos imaginaba, ¿no? El Entonces, plátano oriental. sí, entonces, porque cautelosamente es el Parque Ecuador. No queda bien, el Parque de Eucaliptos, mucho mejor, ¿no? Mira cautelosamente hacia el parque de eucaliptos. El ojo gigantesco flota en el aire contaminado. Comienza a girar sobre sí mismo, cada vez más fuerte hasta abrirse y dejar salir miles de frases destilando coágulos, coágulos palabras, coágulos, frases coágulos, tejidos coágulos, manuscritos coágulos, árboles coágulos, mundos coágulos. Y así Claudio vio de reojo cómo las palabras se iban apoderando de todo, transformando, recreando, mintiendo, arrasándolo todo como la tormenta final que se lleva todo. Y así vio Claudio como las palabras iban configurando nuevos Claudios, Claudios de todo tipo, inagotables. Él, el verdadero Claudio, se recogía en la anonimidad de su cuarto, invisible, invisible ante todas las variaciones incesantes que aquellos ojos inventarían. Aquellos Claudios efímeros, aquellas invenciones, ficciones que configurarían su mundo, mundo ajeno a este Claudio que trata de respirar detrás de los visillos, a este Claudio invisible, invisible, invisible. Vio un mar de letras arrasando la ciudad, vio metralletas disparando letras mortales, vio letras hundir puentes, vio letras estrangulando víctimas inocentes, vio letras carcomiendo como insecto las imágenes de las pantallas luminosas, vio letras confabular las extorsiones más infames, vio letras delatando nombres inimaginables, infinitas mentiras grabadas bajo la infamia de las verdades, y se vio a sí mismo en la más abominable metamorfosis. Todas las gradas que van entre el ángel y el monstruo, entre el héroe y el antihéroe, se vio subiendo aterradoras escaleras de letras, innumerables espejos de letras, edificios de letras demororándose sobre la tierra que tiembla implacable, cementerios, tumbas de letras, y así vio cómo se armaba y se desarmaba el mundo de afuera, combinaciones incesantes de letras, capítulos históricos, aterradores genocidios, religiones contra religiones. Así se estructuraba el mundo. Génesis y Apocalipsis, de los cuales Claudio quedaría por siempre y para siempre desterrado. No sé si fue una buena elección, pero nunca había leído esa parte, ¿no? No, excelente elección. Y mira, bueno, yo para ir cerrando, hay tantas cosas que decir, que te podríamos comentar, preguntar.
uno ve también, y no en un sentido negativo, cuando digo las influencias, digo los amores de lectura, Claro, sí, me recuerda tanto por momentos, bueno, Cortázar, ya te lo había dicho, pero también este fragmento que elegiste ahora tiene mucho de la Aleph también, que es, también, creo, sí, algo, sí, claro, sí, hay una larga enumeración en el cuento de Borges donde, claro, donde se dice todo lo que Borges, el personaje Borges ve en el Aleph, sí, vio, o sí, lo dice en primera persona. Y acá también está esa como rememoración de la Aleph, de Borges, y bueno, y lo que te comentaban antes de Cortázar. Enrique, mira, realmente agradecerte, no lo digo, tú lo sabes, por el afecto que te tengo, podría sonar como algo muy, muy emotivo, muy afectivo, no, realmente yo considero, independientemente del afecto personal, un lujo tu presencia en este ciclo de diálogos, tu generosidad siempre para colaborar con nosotros, pero también considero que es un lujo para Chile tener un poeta de tu altura, realmente precursor y realmente transgresor. Dos palabras que uno tiende a ocupar mucho, pero ¿quiénes son realmente los que transgreden? Y que transgreden estéticamente, más allá de la militancia estética, política, de género, de la índole que sea. Tu poesía es realmente altísima. Yo creo que es un lujo tenerte en Concepción. Espero, Concepción es una ciudad, tú bien sabes eso también, que no valora a sus figuras, lamentablemente. mm, No somos muy de adorarnos, pero más allá de eso, que es como en lo evidente, hay una gran valoración de tu obra real en Concepción, en Latinoamérica y en otros lugares del mundo también, como un poeta fundamental para Chile, para nuestra poesía y para el aporte de la poesía chilena en el extranjero. Los que realmente conocen de poesía, conocen tu obra y tienen el gusto de conocerte a ti. Es un lujo, como te dije, escucharte, hablar contigo. Muchísimas gracias de nuevo por esta conversación. Si tú quieres decirnos algo antes de... sí, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Por tomarme en cuenta y demostrarme tantos aspectos, ¿no? También. No. Y también, bueno, tiene que ver también con la Universidad de Concepción, donde yo estudié y me formé, ¿no? Entonces, veo que los que asisten son estudiantes de ustedes, ¿no? Entonces, tiene sentido también para mí, ¿no? Volver, ¿no? Y, y volver y hablar, ¿no? Son cosas difíciles de explicar también, así, ¿no? Pero eh, sí, ¿no? Bueno, pero nunca, Me en siento realidad, muy honrado, me siento muy honrado, ¿no? Y no, emocionado también, ¿no? no, para nosotros es un honor y realmente nunca eres como como Jack Nicholson en El Resplandor, nunca te fuiste de Concepción, siempre estuviste en el Ah, sí, Hotel Overlook. Acá, que Concepción es muy parecido al Hotel Overlook por sí. momentos. Pero no, realmente una presencia fundamental en la ciudad, un intelectual de primer nivel, un poeta de primer nivel y un amigo entrañable y un ser humano excepcional. Realmente, Enrique, un gusto siempre escucharte, contar contigo para la Universidad de Concepción, para los alumnos que aquí están y para los que no son alumnos también, y para quienes van a ver después esta grabación. Bueno, la invitación a leerte, a quienes todavía no te hayan leído, a conocerte, realmente una presencia fundamental en la ciudad. Tú, y también tengo que señalarlo, tu hermano Jaime, que ha sido fundamental para la tradición intelectual de esta ciudad y de este país. Tú y Jaime, los dos desde el extranjero, junto con toda una intelectualidad de una generación que formó a esta ciudad y que le dio un lugar en las letras nacionales e internacionales. Te lo agradezco muchísimo de nuevo, el tiempo, la generosidad, el afecto y tu lectura y tu conversación, Enrique. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Un beso muy grande. Yo aprovecho de despedir también a los presentes, agradecer que nos hayan acompañado ya en 11 sesiones de este ciclo de diálogos con la poesía actual, que retomaremos el próximo año con este invitado de honor. Cerramos el año. Ha sido muy satisfactorio para todos nosotros este ciclo de diálogo, acercarnos a voces, algunas más conocidas para nosotros. El mismo Enrique, bueno, es de Concepción y lo conocemos, muchos de nosotros, otros que son
nuevos que hemos incorporado. Ha sido una experiencia muy, muy, muy bella para nosotros este encuentro y contar, como dije, hoy día justamente con una presencia local para cerrar este 2021, que espero que pase bien luego también y que empecemos el 2022 con pie de guerra, Enrique. Bueno, Un abrazo muy grande para ti. Despido a todos, nos quedamos gracias todavía a un minuto. todos. No, nos quedamos todavía un minuto, Enrique. Un beso muy grande y muchas gracias a los asistentes por la compañía y por la fidelidad y hasta el próximo año. Bien. Gracias, chao. Chao, chao.